¿Cómo les va? Muy buenos días. Pleno mediodía en la República Argentina, un clima hermoso. Y ahí tenemos imágenes que tienen que ver con la zona del Congreso, por supuesto. Esta es la Auditoría General de la Nación, si no me equivoco, ¿no? Bueno, un cielo celeste intenso, hermoso mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Y cómo flamea la bandera argentina, efectivamente. 24 grados me dicen que es la temperatura en Buenos Aires en este momento. Así que nada, bucólico paisaje en este mediodía de enero. Ella es María Caferata. ¿Cómo le va, María? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen día. Bien, Bucólico bien. me parece un montón. ¿Viste? Parece que hay acá unos diputados del interior del país que te dicen bucólico a la imagen de la Plaza de los Congresos. Está bien. Es arriba, congelada, el cielo. ¿Viste? Es viernes y estás romántico. ¿Viste? Sí, está bien. Bueno, a ver, María, dos temas. Primero, agenda de lo que viene. Sí. Y después, bueno, vos también sos partidaria, me parece, o ver. compartís las ideas centrales del semáforo, de que hay proyectos que están en rojo, otros en amarillo y en verde, ¿o no? No sé si tanto las comparto como que es lo que están trabajando No, hoy en día los diputados de compartís radicalismo. en el consenso que hay entre muchos colegas que más o menos tienen, casi todos tienen el mismo Sí, listado, más o ¿no? menos A está eso. ya orientado. Sí. Es más, te lo digo, el semáforo es una carpetita con Sí. alrededor de 200 hojas, con una fotito de un semáforo Apa. en la portada, literalmente, al menos lo que están trabajando en el radicalismo, que es decir, que ya existe. Hay un PDF y hay varias impresiones sobre las cuales ¿Del están trabajando. radicalismo o hay gente también trabajando del bloque de Pichetto, Por eso. Hacemos y demás? A ver, nosotros hemos dividido hoy en día la Cámara en tres sectores. Tenés Sí. por un lado la Libertad Avanza, el oficialismo, en Sí. tándem con el PRO, principalmente o por gran parte del PRO. El del otro lado, como posición muy clara, tenés al Sí. kirchnerismo, el peronismo, Unión por la Izquierda. Patria, con la izquierda. Y en el medio tenés como una masa bastante heterogénea en que incluye el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y obviamente el resto de los bloques Partidos provinciales. provinciales, efectivamente. Todo este grupo del medio está trabajando en sus respectivas versiones del semáforo. El radicalismo ya la tiene más que nada finalizada. Que son en número casi 80, uno puede decir, si juntás los provinciales radicales y Hacemos 75, 80. Más o menos, total. sí, que son al final del día los que van Sí. a definir si Claro. la ley de bases se aprueba o no se El aprueba. gobierno necesita por lo menos enamorar a 60 de esos, ¿no? Básicamente. Exactamente, Y sí. claro. Sí, 60 si no contás el PRO. Claro. Son 80 si contás más o menos el PRO, Claro. y vos necesitas al menos unos 40 más. Entonces, si tenés un semáforo, el radicalismo más o menos terminado está. Era curioso, porque nosotros venimos de 3 días de reuniones de comisión intensas, que Sí. sabemos que están terminando a la 1, 2 de la Sí. mañana, más de 12 horas de duración. Pero son como dos pantallas, ¿no? De alguna manera. Una es la pública, la que ve la sociedad, con los funcionarios Sí. y funcionarias nacionales dando explicaciones, respaldando y justificando los pequeños detalles y articulado de la ley de bases, que sabemos que es muy amplia y abarcativa, y respondiendo a las preguntas de los diputados, que es lo que podemos ver todos y todas a través de la pantalla. Pero después tenés otra, que es que cuando en simultáneo se estaban dando las diferentes exposiciones de los funcionarios, son las negociaciones. Claro. Son Es el más, despacho María, de Martín Menem recibiendo muchas de estas propuestas del Uno semáforo. a muchos de estos actores los conoce hace mucho tiempo y me ha pasado, estando allí en la sesión, en la comisión, viendo qué pasaba, que me pidieran teléfonos de alguno de los que estaban sentados. Absolutamente. Mesita a un costado, también empiezan a haber negociaciones. En principio, todavía las reuniones de comisiones van a seguir. Podemos dar un poco por finalizada la etapa de funcionarios nacionales, más allá de los pedidos de Unión Sí. por la Patria, de que se presentaran, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero sí va a haber el próximo lunes, que sí había Eso. sido una exigencia de parte del peronismo y de la izquierda de presentar a alguna de las voces de los colectivos que terminarían siendo afectadas por la ley de bases. Se están Y ahí, terminando ¿quiénes de vienen? Claro. Bueno, nosotros sabemos que la última semana, más allá de las negociaciones, cada uno de los bloques estuvo recibiendo informalmente a muchos de los colectivos afectados, biocombustibles, petróleo, incluso inquilinos, Claro. porque por Sí. más que tiene que ver principalmente con el DNU, con todos los vinculados con retenciones, sectores Claro. del agro, estuvieron reunidos informalmente.
Y no solamente el peronismo, sino que también la UCR, Sí, por ejemplo. sí. No, y Pichetto también se reunió con la CGT, por ejemplo. La CGT se reunió también con la izquierda, digamos. Están habiendo ahí encuentros bilaterales con algunos sectores afectados y lo que se estaba buscando, ahora sí en común acuerdo con el radicalismo, era decir, bueno, que estos sectores puedan plantear qué opinan sobre algunos artículos de la ley en público, es decir, de manera televisada, para ver si puede haber ahí in situ una negociación o un acuerdo, o lo que está pasando estos días de introducir modificaciones pero que consideran que eran desaciertos o malas interpretaciones, y eso es lo que va a pasar el lunes. María, la convocatoria a ONGs indudablemente, o a distintos sectores, indudablemente distiende, porque había mucha necesidad de venir y participar. Ahora, me parece que en paralelo, tal vez, naturalmente, haga que se demore un poco lo que eran los tiempos del gobierno, es decir, emito dictamen a lo mejor la semana que viene o la tercera semana de enero y el 25 estoy tratando esto. Puede ser que pase, que se escuche a las ONG, los sectores y que igual se cumplan los tiempos, pero participación popular, si querés, y mucha demanda, generalmente lo que hace es atrasar un poco los tiempos parlamentarios. Sí, y a mí me cuesta poder creer que en solo un día se los va a convocar a todos, totalmente. a menos que siga siendo como es la dinámica hasta ahora de reuniones que son de más de 12 horas, porque de vuelta son muchos sectores que involucra el proyecto de ley. ¿Qué es lo que puede pasar? A ver, el cronograma que tiene trazado Martín Menem es que, y que es el trazado por Javier Milei, es que extraordinarias es solo enero. Y por lo tanto, la semana que viene tendría que haber dictamen. Lo que te planteaban algunos diputados libertarios es que la expectativa era tener la reunión informativa con los organismos y después dictaminar. Lo más probable es que esto sea muy difícil porque las reuniones vuelvan a terminar a 12, 1, 2 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El martes, el día siguiente, el martes o el miércoles, tener aunque sea una instancia de debate entre los diferentes diputados y diputadas. Recordemos que hasta ahora, si bien terminaban trenzándose y cruzándose, el objetivo era que respondieran las preguntas de los diputados. Ahora sería abrir la instancia para que discutan entre ellos la letra chica del proyecto, que también va a ser largo. Entonces la idea es que martes o miércoles dedicarle ese tiempo a discutir y dictaminar entonces. ¿Cuál va a ser el dictamen? Y un tema, María Caferata, porque la verdad que por supuesto nunca estaban pintados los presidentes de la Cámara de Diputados. Todos tenían un rol específico, Pugliese, Massa, todos cumplían alguna actividad central en algún momento. Pero me parece que con Martín Menem lo que pasa es que Martín Menem tiene que cumplir con el cronograma, con la convocatoria, pero además es el hombre que interlocuta con los otros sectores, participa mucho de las negociaciones. Eso no era tan común con otras gestiones, me parece. Emilio Monzó y Sergio Massa tenían los dos roles. Ordenar la tropa interna y negociar con la oposición, me parece. Lo mismo Cecilia Moró, y creo que ese rol también lo cumple Martín Menem, también al interior de su propio bloque, pero negociando un poco con todos, y de interlocución con Casa Rosada, que no olvidemos que eso es clave también. Sí. Bueno, estamos con la diputada de La Libertad Avanza, 12 del mediodía con 8 minutos. Estamos enseguida con la primera nota. Estamos con la diputada por Salta. Dale, presentación y vamos con la nota. Bueno, ahí estamos con la diputada Emilia Orozco. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda, ¿qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Bueno, ya saludándote desde la ciudad de Salta. Hasta ayer, hasta última hora, estuvimos ahí en el anexo del Congreso con estas reuniones extensas, pero sumamente fructíferas, ¿no? Para enriquecer el proyecto. Bueno, a ver, Emilia, una consulta central. Están señalando varios colegas y algunos medios que una oposición que es decisiva para apoyar o no la ley bases, hablamos de radicales, hablamos del bloque Hacemos, están planteando, che, queremos ayudar, pero hay 4 o 5 puntos donde no estamos de acuerdo. Y plantean delegación de facultades, alguna privatización, reforma electoral. ¿Cómo viven ustedes eso desde el oficialismo? Esos reclamos, ¿van a ser escuchados? ¿Van a hablar con ellos para que la cuestión no se tense? ¿Qué política se va a dar La Libertad Avanza en esa materia, Emilia?
Carlos, qué buena pregunta, ¿no? Porque incluso me retrotraes a lo que fueron estos 3 días de Sí, intensas reuniones. Llegamos a estar más de 17 horas adentro del Congreso en un marco bastante caldeado. por eso Incluso preguntaba. Sí, y justo es lo que estamos proyectando de puertas para afuera, y eso que vos sabés muy bien que la cámara no capta todo lo que vemos ni todo lo que sucede, y mucho menos todo el ambiente y lo que se dice ahí adentro. Vos me decís, ¿hay intenciones? Bueno, te diría que jamás pondría todos en la misma bolsa. Hay intenciones de algunos legisladores de parte de la oposición de hacer críticas constructivas, hacer aportes y hacer las preguntas correspondientes. Ahora, lo que logramos escuchar en estos días, por lo menos de quienes tomaron la palabra, porque no estaban los 257 diputados ahí adentro, era mucho lobby, mucho discurso interminable cargado de un sesgo político y pocas preguntas. Entonces, vos me decís, hay intención de acompañar y ojalá lo que nosotros buscamos es que así sea. Desde nuestra parte, absoluta predisposición, y hablo también a título personal, es mi primera experiencia en el Congreso de la Nación, y de verdad que iniciar en esta instancia, en este clima, con estos ánimos, la verdad que lamento mucho que ese sea el clima de trabajo y ojalá esto no se proyecte por los próximos 4 años. Entiendo que el proyecto que está presentando el presidente Javier Milei es un proyecto sin precedentes que viene a ser una reforma estructural en todos los ámbitos y que amerita, obviamente, el tratamiento necesario y el análisis, pero he visto que se ha optimizado muy poco el tiempo en cuanto a la presencia de los ministros y de los funcionarios por parte del Ejecutivo Nacional al momento de hacer preguntas puntuales. Más que nada eran alocuciones que solamente se ponían en contra y es muy difícil poder llegar a esas mejoras que, respondiendo a tu pregunta, vos me decís, ¿están dispuestos a mejorar el proyecto? Y claramente, de hecho, creo que en toda esta maraña de discusiones, de peleas, de subida de tono, se perdió lo importante, y es que se tomaron en cuenta muchas de las observaciones que se fueron haciendo a lo largo de estos 3 días en cuanto a cuestiones ínfimas, por ejemplo, en cuanto a técnica legislativa, en cuanto a redacción y en cuanto a la reforma de cuestiones puntuales, como por ejemplo, algo que se puso muy en foco, y sobre todo también de legisladores, incluso de nuestro propio espacio, es en este cambio de la elección de los diputados nacionales y cómo las provincias van a perder representatividad, si se quiere, si sacamos el tope de 5 diputados. Por ejemplo, Tierra del Fuego es la provincia más afectada, que de 5 pasaría a tener no sé si 1 o 2. Sí, 1, sí. Entonces, esas son las cuestiones que el Ejecutivo Nacional se llevó para observar y para tener en cuenta, porque escuchando a la gente se entiende algo tan básico como esa frase que no se la está aplicando. Como así también el tiempo de emergencia. Y eso, Emilia, porque digo, de todas las cuestiones, acá hacíamos un repaso con María Caferata, con Caro Ramos, y básicamente tiene que ver con el tema de la delegación de facultades, privatizaciones, reforma política, reforma jubilatoria y retenciones. Cuando vos escuchás, ¿cuál te hace más ruido y decís, esto es razonable, lo tendríamos que cambiar? ¿Alguna de estas cuestiones te parece la demanda más razonable que otras? Mira, yo creo que el paquete en su conjunto es un conjunto de medidas necesarias de acuerdo a la realidad en la que estamos. Se quejaron de los tiempos, de las comisiones que tendrían que haber pasado. A ver, quien no quiere acompañar el proyecto no lo va a hacer, así lo tratemos y lo analicemos durante 4 años en todas las comisiones permanentes. Eso lo demos por hecho. Hay un sector, un núcleo muy duro que sabemos que no vamos a lograr convencer. Ahora, no estaríamos hablando de estas medidas si la Argentina, la realidad de nuestro país, fuese otra. Sí. Y entonces la situación de emergencia amerita que se tomen medidas como estas. Vos me decís las privatizaciones, no hay que tenerle miedo a la privatización. A ver, todo lo que es público lamentablemente funciona mal, y te lo digo con conocimiento de causa en mi provincia. El que tiene la posibilidad no va a parar un hospital público porque la atención es nefasta. Lo público, que es reservorio, yacimiento de una militancia enorme de gente que, lejos de brindarle un servicio a la comunidad, no hablemos de servicio de calidad, lo único que hace es ser contención política de los sectores que nos han venido gobernando. Y esto es un reclamo de la gente, no lo dice Emilia Orozco por ser de la Libertad Avanza y por ser condescendiente con mi espacio. Es un reclamo que los ciudadanos vienen haciendo hace mucho tiempo. Incluso, Carlos, la misma gente, el propio empleado público de trayectoria, de carrera, le dice, Emilia, yo acá tengo que firmar, te hablo de la provincia de Salta, no sé, 100 altas por mes, y vienen a trabajar 5.
Entonces, es una injusticia incluso de puertas para adentro, no solamente una estafa a la sociedad, sino también de puertas para adentro. Entonces, si queremos optimizar los servicios, hacer que las cosas funcionen bien, yo creo que no tenemos por qué tenerle miedo. Emilia. El análisis que hace... Sí. No, perdóname, una cuestión, porque me estaban planteando, sos una diputada joven, digo, el origen de Emilia Orozco, ¿empezaste en otro lado o arrancaste con Milei? Sos un fenómeno absolutamente La Libertad Avanza en términos políticos. Soy miembro fundadora de Ahora Patria, estoy en política de manera partidaria desde el 2017, es el partido que preside Alfredo Olmedo, amigo de Javier Milei. Claro, ahí está. Y ahí también estás muy cerca del diputado Zapata, claro. Zapata, Julio Moreno, que ingresó ahora con nosotros en nuestra lista. Tengo ahí un lindo respaldo con gente con experiencia que bueno, no, obviamente no vengo de familia de políticos, ni mucho menos, muchos se sorprenden en mi provincia, si no sos amigo de o no sos parte del círculo es muy difícil ingresar, sobre todo vos dijiste, bueno, me considero joven dentro de la política, porque hay chicos que ya me dicen señora, bueno, así que depende de cómo se lo vea, pero mi espacio tuvo la humildad y sobre todo Alfredo Olmedo de decir, bueno, le demos participación a la gente joven, que en política eso no se ve, y también lo pude denotar en el Congreso de la Nación, ¿no? Obviamente para mí es una responsabilidad enorme y el ver a mi alrededor que hay gente que con una larga trayectoria política, por no decir enquistados en una banca hace muchos años, han tenido la posibilidad de poner en práctica todo lo que hoy dicen discursivamente. Si lo hicieron mal y claramente no funcionó, por eso estamos como estamos. Emilia, la última pregunta, digo, ¿qué se hace cuando tenés 37 diputados? Porque, por ejemplo, vos me podés explicar razonablemente por qué el oficialismo quiere delegación de facultades o por qué quiere privatizaciones. Pero, ¿qué haces cuando no tenés el número? ¿Cedés algo, negociás o decís, bueno, perdemos y perdemos? ¿Qué se hace en esa materia? ¿Se negocia para preservar otras cosas o no se negocia? Mirá, Carlos, es el mismo planteo que nos hicieron en campaña. Dijeron, Javier Milei no va a ganar porque no tiene el acompañamiento, la estructura, no tiene gobernadores, no tiene intendentes y hoy es el presidente de la nación. Sí. Entonces yo creo que si logramos la madurez política y poner las necesidades de la gente y dimensionar la gravedad de la situación de nuestro país por encima de toda ideología partidaria y de todo fanatismo, porque muchas veces ni siquiera veo convicción, veo un fanatismo cegado de un sector que va a ser muy difícil entrar en razón. Entonces no vamos a perder el tiempo con un sector de la izquierda, suponte, que yo creo que ya es un caso cerrado que no va a acompañar y solamente entorpece el trabajo legislativo. Vamos con los otros diputados que son más permeables. Vos dijiste muy bien, Unión Cívica Radical, Radicales, Juntos por el Cambio, pero yo creo que ahondando un poco más en el análisis de esto, es posible que logremos los números necesarios para su aprobación con las modificaciones que surjan de todas estas reuniones. Impecable. Emilia Orozco, de La Libertad Avanza, diputada por la provincia de Salta. Emilia, muchas gracias, buen día y hasta cualquier momento. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Otro. Bueno, y ahora, María Caferata, ¿de qué hablamos? Reforma electoral en la ley de bases. Y yo te anticipaba un poco al principio de la semana, pero tuvimos una respuesta, ¿no? Y algo dijo la diputada sobre el tema Tierra del Fuego. Porque decía, ¿qué pasó? Santiago Pauli, diputado de la Tierra del Fuego, fueron los primeros, que fue una sorpresa, diputado de Tierra del Fuego y diputado de La Libertad Avanza, anticipando que con esta reforma electoral, puntualmente el sistema de circunscripciones electorales, uninominables, perjudicaba lo que sabemos ya en las provincias de la Patagonia y fundamentalmente a Tierra del Fuego. Y Guillermo Francos, que tuvo una exposición muy clara defendiendo, y después lo vamos a detallar, sobre el porqué de la eliminación de las PASO y el porqué del planteo de esta reforma, un poco salió ahí diciendo, bueno, si no están los votos, no saldrá la reforma electoral, anticipándose a estas objeciones. Pero a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos del artículo 443 de los más de 600 que tiene la ley de bases? Plantea una reforma puntual sobre cómo se eligen a los diputados y diputadas nacionales. Se pasa del sistema proporcional a el sistema uninominal. Es decir, que no vamos a la placa anterior. Los diputados nacionales van a ser elegidos de acuerdo a un sistema de circunstancias uninominales, no proporcional. Sí, perdóname, Mabe. Y vamos a la próxima, que sostiene básicamente que vos vas a dividir todo el país
puntualmente, y esto lo sostiene el articulado de la ley de bases, es respetando las divisiones territoriales y políticas de las provincias, es decir, que no se pueden dibujar las circunscripciones juntando dos sectores, dos provincias Santa distintas. Fe con Buenos Aires. No, exactamente. San Nicolás es Buenos Aires y ¿Cuáles eran las objeciones? Y lo planteó, por ejemplo, Margarita Stolbizer en el medio del debate, es que uno de los problemas que tiene es que como queda a manos del Poder Ejecutivo definir cómo son las circunscripciones, bueno, se planteaba tal vez para aprovechar determinadas poblaciones se podía atravesar dos límites territoriales. No, pasaba en los barrios de Buenos Aires, en un momento pasó. Exactamente, pero bueno, hay un límite claro que se tienen que respetar las diferencias de las provincias. Bueno, se va a dividir en tantas circunscripciones electorales como diputados nacionales se eligen. Y cada elector va a votar una sola lista integrada por el candidato titular y a uno suplente. Esta es la lógica, te lo contaba, first past the vote. Es decir, el que tiene más de un voto es el diputado que gana. No hay una diferenciación a través de una distribución a través del sistema DON, que si determinada lista tiene 45% de los votos, entran 4 diputados, la siguiente que sacó el 30% entran 3 y así sucesivamente. No, son varias listas en las cuales solamente hay una persona que se está candidateando con una suplente y aquella lista que tiene más votos es el diputado o diputada de esa circunscripción uninominal. Y es absolutamente municipalista. Vos vivís en Quilmes y votás al candidato de Quilmes. Vivís en San Fernando y votás al de San Fernando o de zona norte. Votás a alguien con mucha empatía, cercanía con vos, no sé si empatía. Sí, y ¿qué es lo que destacaban? Por ejemplo, le conocen las caras. Claro. En muchos casos, que es por los beneficios que tiene por sobre la lista sábana. Vamos a así. Lo que va a hacer fundamentalmente, y esto es interesante y me gustaría hablarlo con Margarita Stolbizer. A ver. Porque va a modificar la ley del 83 en la cual modifica cuántos diputados y diputadas tienen que haber por cantidad de habitantes. Usualmente, según la ley 83, establece que hay un diputado cada 161.000 habitantes y no menos de 80.000. Es decir, establece una base mínima para aquellos distritos en los cuales tienen menos habitantes. ¿Qué es lo que pasaría a suceder ahora? Va a ser uno cada 180.000. En este caso, si haces un conteo generalizado, la Cámara de Diputados pasaría a tener 3 diputados menos, es decir, 254. Y elimina, y esta es la clave, el piso mínimo de 5 diputados por provincia, y eso nos lleva al cuestionamiento del diputado de Tierra del Fuego, es ¿qué hacemos las provincias del norte y qué hacemos las provincias de la Patagonia? Claro. ¿Dejamos de tener representación en la Cámara de Diputados en pos de una provincia de Buenos Aires que pasa a tener muchísimos otros diputados y diputadas más? Bueno, y Guillermo Francos un poco salió a responder estos cuestionamientos. Vamos a la próxima placa. Esto. Achica el mínimo de representación de las provincias con menos habitantes, te mencionaba Tierra del Fuego, pero también Catamarca y Santa Cruz, y provincia de Buenos Aires aumentaría a 97 diputados. Estamos hablando casi del 50% de la Cámara de Diputados, y lo llamaban, por ejemplo, creo que fue Silvia Los Penato, diputada del PRO, que hablaba de una Cámara de Diputados del conurbano. Claro. Básicamente con que y la ella mayoría que es de del diputados, conurbano, pero y esa que es del conurbano, exactamente. Sí, es así. Pero claro, lo que pasa que reflejaría mejor esto de que tenés 14 millones de personas en el conurbano y el resto lo tenés dispersado por el país. En todo el país. Sí, reflejaría la concentración. No sé si es bueno o es malo eso. ¿Qué es eso? Bueno, está bien. ¿Qué criterio utilizás? La cantidad de habitantes. Es cierto que está subrepresentada la provincia de Buenos Aires en comparación con otras provincias, pero ¿qué priorizás? ¿La representación de determinadas provincias o que sea la representación federal para que todas las provincias del país puedan? Es como una distribución de la riqueza al revés en materia de banca, ¿no? Claro, de alguna manera sí. Claro. Y bueno, ¿y qué es lo que te decía Francos? A ver. Que es interesante. Y es un sistema de mayorías de vuelta, ¿no? Por lo que la representación opositora no está garantizada, no es proporcional, afecta a las minorías. Pero vamos a Francos, porque esto es lo que planteaba Francos y que es cierto, que la Constitución Nacional a vos te obliga a que vos actualices como la composición de la Cámara de Diputados después de cada censo. Es decir, y la Argentina desde el 80 que no modifica la composición de la Cámara de Diputados. El año pasado hubo una discusión muy fuerte con presentación de proyectos de muchos partidos. Uno fue el de Margarita Stolbizer, otro fue de la izquierda, diciendo hay que actualizar la Cámara de Diputados de acuerdo a el nuevo censo. Y es lo que decía Francos, ¿no? Hay distritos que están sobrerepresentados en función de su cantidad de habitantes y otros que están subrepresentados.
el primer argumento que podía estar de acuerdo con algunos sectores de la oposición. Es curioso, nadie lo quiere decir en público porque te genera un caos interno adentro de tu propio bloque que no quiere saber con nada. Pero con este esto. es un negocio en términos políticos para Cristina Kirchner, sería en su momento, ¿no? Y puntualmente, es curioso, porque ¿a quién beneficiaría esto? Al peronismo, Claro, fundamentalmente, que es donde saca más votos en toda la zona del conurbano bonaerense. Claro. Pero de vuelta, vos tenés otras provincias que ganan más diputados que te dicen, a nosotros nos beneficiaría. Sí. Ahora, no me voy a ir en contra del resto de mi compañero de bloque que vienen de otras provincias para acompañar esta iniciativa. ¿Qué es más lo que decía Guillermo Francos? Lo que te decía Arista Saba, ¿no? Es decir, que vos, a diferencia de que cuando tenés un listado de 30 candidatos y que vos tal vez con suerte conocés a los primeros 5 y número 15 tenés nombres que no sabés quiénes son, no aparece la foto. A diferencia del sistema, sostiene Francos, vos sabés exactamente a quién está votando, que va a tener un vínculo muy cercano con la región en la cual lo están eligiendo. Pero ¿qué conclusión llegó? Viste que ironizó un poco diciendo, soy muy perceptivo, me estoy dando cuenta que no tiene mucho acompañamiento esta ley, dice Francos en un momento generando risas. El mayor consenso. No tiene, porque todos los comentarios que le hacían iban en contra, básicamente. Dice, bueno, finalmente, si no están los votos para tratar las reformas electorales, eso no va a detener el tratamiento del resto de la ley. Es como el artículo y el reconocimiento en su momento de Patricia Bullrich que dijo, denlo por descartado, al famoso artículo que hablaba de la aparición o el posible rol de la policía o fuerza de seguridad en aquellos encuentros de más de 3 personas, ¿no? Tuvimos varios, no solamente Patricia Bullrich, tuvimos el caso del secretario de Educación que se refirió a los vouchers y al homeschooling y esta referencia a que hubo errores de interpretación en la letra chica de la ley. Y si está mal redactado se corrige o se descarta, efectivamente. Bueno, ella es María Caferata que se queda, enseguida viene una nota con una diputada importante por un tema que hablaba María. También viene Gonzalo Solabarrieta, continúa el programa hasta la hora 13. Por mi parte nada más hasta acá, la pausa y siguen con María y con Gonzalo hasta la 1 de la tarde. Dale. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, muy buenos días. Volvemos a la primera edición con mi gran compañero Gonzalo Zabarrieta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, María? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Hasta qué hora estuviste ayer? Y ayer cubriendo, nos quedamos hasta las 9:30 pasadas. Trabajando con lo que fue la conferencia de prensa del ministro Ferraro, el ministro de Infraestructura, que estuvo mucho tiempo, hay que decirlo, creo que fueron más de 4 horas que estuvo exponiendo. Y se lo notó bastante sólido a la hora de dar las declaraciones. Tuvimos la oportunidad de preguntarle por el encuentro con Martín Menem, en donde nos dijo que no es que han pensado en trabajar en una agenda en común, pensando lógicamente en la Cámara Baja, sino que más bien lo que él nos contó es que todos los días tiene comunicación con Martín Menem, teniendo en cuenta que por la Cámara tienen que pasar muchas cuestiones vinculadas a la materia de infraestructura y por eso es importante que los ministros constantemente tengan este vínculo, al igual que pasó, por ejemplo, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y así con otros funcionarios que se acercaron aquí a la Cámara. Sí, recién estábamos repasando, Gonza, un poco de cómo la presencia de los funcionarios siempre anticipaba que iban a introducirse modificaciones al proyecto de ley. Lo vimos sistemáticamente en las 3 días de reuniones de comisiones. Arrancó con Chirilo reconociendo que podía haber modificaciones a lo que tenía que ver con las emergencias y la delegación de facultades, que hoy sabemos que lo que sostiene el proyecto de ley de bases es de 2 años con la posibilidad de prorrogarlo 2 años más. Se está negociando con el PRO precisamente y otros sectores de la oposición que sea solo por 1 año. Y al día siguiente vos mencionabas a Patricia Bullrich, pero también con Guillermo Francos, el ministro de Interior, que es el que encargado de negociar con todas las provincias, que vino a defender lo que fue la reforma electoral y en un juego un poco con las críticas que iban surgiendo como fruto del debate, empezó a anticipar que, bueno, que tal vez no estaban los votos, que se podían analizar modificaciones. Lo escuchamos. Uno siente, por un lado, la enorme vigencia que tiene para todos los argentinos el sistema democrático, que es un activo, sin duda, de los argentinos y en particular de la política argentina, pero también siente un pasivo, que es la sensación que existe en los argentinos que la clase dirigente no ha estado a la altura de las circunstancias y durante este periodo de la democracia no ha respondido a las expectativas que el pueblo tenía. Por ese motivo nosotros se nos ocurre venir a plantearles a ustedes algunas modificaciones en el sistema político argentino que
que entendemos que puede ayudar a generar un proceso de transformación y un proceso de cambio en la vinculación de la política con el pueblo. Por eso hemos hecho una propuesta de modificaciones en distintos órdenes que sin duda generarán discusión y polémica. Sabemos eso, no somos ingenuos, pero también sentimos que tenemos un compromiso desde nuestro espacio que, como todos ustedes y en general los argentinos han analizado, es un espacio político que sin estructura histórica ni definida, sino a través de la personalidad de un líder como Javier Milei, que ha sabido interpretar los cuestionamientos del pueblo hacia la dirigencia política y hacia la situación que todos los argentinos estamos viendo. Y ojo que quiero ser claro en esto, cuando yo hablo de los cuestionamientos a la dirigencia política, también me siento interpelado por ese mismo cuestionamiento. No me siento ajeno a los cuestionamientos que el pueblo hace a la dirigencia política. Bueno, ahí escuchábamos recién al ministro y vamos a una nota en Buenos Aires que me interesa mucho preguntarle por este tema. Vamos a la provincia de Buenos Aires. Hola, buen día. Es la diputada Margarita Stolbizer del GEN. Oficialmente de bloque Hacemos Coalición Federal, pero la presidenta del GEN como ingresó a la Cámara. Hola Margarita, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Margarita, a ver, te quería consultar un poco qué balance hacías de estos 3 días de reuniones de comisión con las exposiciones de los ministros y funcionarios nacionales, la mayoría de ellos anticipando la posibilidad de introducir algunas modificaciones a la ley de bases. ¿Qué te parecieron estos últimos 3 días? Sí, a ver, primero yo valoro mucho el debate durante estos 3 días. A mí me parece que ha sido muy importante recibir a los funcionarios, poder debatir, fijar posiciones. Me parece muy bueno, sobre todo para quienes hemos sido muy críticos con el DNU, porque el ámbito donde las leyes se sancionan, se discuten, es el Congreso. Entonces todo esto creo que ha sido pero muy valioso. A partir de esto y más allá de las críticas que yo puedo tener respecto del proyecto de ley, los propios funcionarios durante el tránsito de estos días reconocieron algunos errores, algunos son groseros y son de falta de un repaso de lectura respecto del texto que hubiera llevado a arreglarlos. Otros son más gruesos, digamos, otros tienen que ver, como ustedes mostraban recién, con la presentación del ministro del Interior, que él mismo se da cuenta, después de haber hablado de la reforma política y recibir las respuestas de todos los bloques que no consideraban de ninguna manera prioritario y que pusimos sobre la mesa muchos de los inconvenientes que genera esos cambios. Bueno, él mismo dijo: tengo que reconocer que mi propuesta de reforma política no tiene apoyo. Pasó también con la ministra Bullrich, que ni bien entró, avisó que retiraba ese ridículo artículo que planteaba que la reunión de 3 personas en la calle requería de una autorización previa, digamos, una rémora de la dictadura, una cosa inconcebible. Bueno, lo retiró también. Entonces, en la medida en que el Poder Ejecutivo vaya reconociendo que tienen que abrirse a cambios, que tienen que corregir, me parece que el tránsito puede ir siendo mejor en los próximos días. No empezamos bien, porque empezamos con un presidente que insultaba a los legisladores, que prácticamente con prepotencia pretendían que el texto saliera tal cual había sido enviado, sin siquiera reconocer los errores de ellos mismos. Y después una cosa que me parece importante agregar es que nos hemos quedado de todos modos con un gusto a poco. 3 días muy intensos con muchos funcionarios, pero bueno, no ha estado el jefe de gabinete, que es la persona más importante en el vínculo del Congreso con el Poder Ejecutivo, es quien está obligado a brindar los informes mensuales. No ha estado el ministro de Economía, que esta semana presentó el acuerdo con el fondo, un ministro fundamental de venir
a conversar con los legisladores. No ha estado la ministra de Capital Humano, una ministra muy importante y de la cual dependen muchas de las áreas que son tocadas en el proyecto de ley, ¿no? Bueno, no sé cómo va a seguir la semana que viene, sería muy bueno que estos funcionarios estuvieran en el Congreso para poder intercambiar con ellos. En principio, el lunes que viene se van a poder escuchar las voces de muchos de los colectivos afectados. Me interesa saber, bueno, qué espera escuchar ahí, hilvanándolo un poco con los cambios que mencionaba que todavía había que incluirlos. Y si consideraba la posibilidad, si estaba dado el terreno para dictaminar la semana que viene, que es lo que están planteando desde algunos sectores del oficialismo. A ver, empezando por esto último, nosotros creemos que hay que tratar de agotar este debate y que por supuesto son muchos los sectores afectados de manera directa por la ley y por lo tanto no habría que restringir la posibilidad de que todos esos sectores estuvieran planteando sus demandas, digamos, para ser escuchados. Y lo otro, como dije, el tema de terminar con los funcionarios, así que yo no pondría una fecha, creo que habría que agotar primero todas estas cuestiones, me parece. ¿Y cuál era la primera parte de la pregunta? No, frente a la perspectiva de que vengan de otros colectivos para ver cómo afecta a alguno de estos artículos de la ley, qué esperaba, y también fundamentalmente me interesa saber qué cambios cree que falta introducir a la ley de bases que ya estaba mencionando antes. Sí, a ver, nuestro bloque ha estado toda esta semana interactuando, digamos, algunos hemos estado en comisión y de a rato salíamos para atender algunos de estos sectores, digamos, que hay de todo tipo, desde organizaciones ambientalistas, empleados públicos, hasta sectores de las economías regionales. Este es uno de los temas que para nosotros es central, que es discutir cuál es un proyecto de país que debe sostenerse en las economías federales y por lo tanto no puede afectarlas de manera tan directa con la imposición de retenciones a actividades que no las tenían, por ejemplo, el maní o el vino, por ejemplo, el tema de la yerba mate, hay muchos productos que se ven seriamente afectados y nosotros creemos que a este proyecto le ha faltado priorizar justamente de qué manera se va a afrontar la crisis económica de la Argentina y creemos que muchas de estas iniciativas, en lugar de mejorar, por supuesto terminan afectando mucho más porque afecta a la economía, el desarrollo, el empleo sobre todo, ¿no? Así que esos son cambios que hay que hacer. Y después una cuestión muy de fondo, para nosotros muy importante, es que el Poder Ejecutivo debe empezar a reconocer que no puede obtener una delegación de facultades en la dimensión o por el plazo que pretende en su proyecto. Nosotros hemos dicho la emergencia económica, financiera, fiscal, sí, acompañamos eso porque eso es priorizar sobre la realidad que tenemos y acotar a las facultades que han tenido todos los presidentes anteriores, digamos. Es un año y la prórroga a cargo del Congreso, no que se pueda autoprorrogar el propio Poder Ejecutivo. Esas son, digamos, algunas de las cosas sobre el texto original. Perfecto. Margarita, muchísimas gracias por contactarte con Diputados TV y seguramente la semana que viene nos estaremos viendo en los pasillos del anexo de la Cámara de Diputados. Sí, claro, con toda seguridad. Buen fin de semana para ustedes. Igualmente, hasta la próxima. Bueno, vamos con Gonzalo. ¿Qué trajiste para nosotros? Bueno, María, vamos a hablar un poco de lo que fue la comisión, lógicamente, de ayer. Recién escuchábamos la palabra de Guillermo Francos, pero ayer estuvo Carlos Torrondel, el secretario de Educación. Fue una parte muy importante de esta reunión plenaria entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General, que, para que se entienda, lo que se está haciendo en estos 3 días es continuar con el desarrollo y sobre todo con el debate de esta ley de bases y puntos de partida de la libertad para los argentinos. Dentro de ese proyecto de bases hay muchas aristas y muchas áreas que se ven vinculadas. Una de ellas, y es muy importante, es la educación. Bueno, justamente el secretario Torrondel aclaró algunas cosas muy importantes. Una de ellas es la que hablaban recién con Pato Méndez respecto a los vouchers, pero si te parece vamos a escuchar un tramo que me pareció fundamental en su introducción sobre los 3 principios que piensa él y el Poder Ejecutivo sobre todo que tienen que ser fundamentales para todo este proyecto de base y sobre todo para la educación.
principios rectores que tienen que encaminar siempre una política educativa y que están detrás de estos artículos y de otras posibilidades normativas que iremos desarrollando en los distintos niveles, desde propuestas al Congreso como en los consejos que acabo de señalar. Uno que es clave es la justicia educativa. También a través de los artículos que queremos desarrollar, lo que tratamos de hacer, proponerles, es comprender que la educación siempre implica esta inteligente búsqueda de una igualdad que Pierre Rosanvallon, en La sociedad igual, es un famoso politólogo francés, llama la igualdad por equivalencia. Nosotros en la sociedad moderna tenemos una perspectiva de igualdad por homogeneidad en la cultura moderna. Hoy, en una cultura de la diversidad, requerimos una búsqueda, ahora me voy a referir enseguida a eso, una búsqueda de una educación de calidad, pero ya no porque todos recibimos lo mismo o tenemos que llegar a una situación idéntica en términos culturales, sino porque tenemos que congregar una multiplicidad, una diversidad o un pluralismo de proyectos de comunidades y de personas dentro de lo educativo. Entonces, en ese sentido, primer punto clave, caminar hacia la justicia educativa es un elemento central. Segundo, esto se puede hacer siempre con libertad, porque aunque hay muchos autores que oponen la idea de igualdad o libertad o de justicia y libertad, es un profundo error moderno y de la política moderna creer que es posible proponer vida a las sociedades, mucho menos en educación, oponiendo estos dos principios que tienen que estar integrados. Entonces también las alternativas que nosotros vamos a proponer están en esta línea de articular bien libertad educativa que decanta en muchos sentidos, desde las familias hasta el Estado y para todo tipo de escuelas. La libertad no tiene que ver solo con la educación privada, es para todas las instituciones educativas. Donde no hay libertad podríamos decir no hay educación, básicamente. Implica también que esto nosotros lo podamos enhebrar e integrar bien. Y finalmente, y este es otro elemento clave porque algunos han hecho algunas preguntas referidas a esa cuestión y lo podemos conversar, todo lo que se ha investigado en política educativa y en el desarrollo de sistemas educativos muestra que sin confianza no hay educación. Este es otro elemento central. Ningún aula, ninguna escuela, ninguna jurisdicción, ningún distrito, ninguna provincia, ningún ministerio funciona efectivamente si uno no logra establecer confianza para aprender, para gestionar, para gobernar. Entonces la confianza es un elemento central en la dinámica de la política educativa, casi diríamos es aquello que permite que todo este juego pueda abrirse y tenemos que caminar y promover siempre políticas que generen confianza y previsibilidad. Bien, la confianza para la educación. Esto habla de que a través de algunas políticas que se ejerzan desde el Poder Ejecutivo tienen que transmitir la confianza a las madres, a los padres, a los propios alumnos, lógicamente, pero también a todo el área de los docentes. Por eso también lo marcaba como un punto principal. Luego de esto, que fue una breve intro, previo a ello, alguna intervención de diputados en donde se manifestó la necesidad de tener a las asociaciones no gubernamentales, como tendremos el lunes a partir de las 10 de la mañana, Mary, pero me parece que acá lo que quiso hacer hincapié es cuáles son los tres principios. Después empezaron las preguntas más interesantes tal vez para las respuestas justamente del secretario. Una de ellas fue el tema de los vouchers. Los vouchers que tanto se habló, si se van a implementar o no, lo cual él no lo aseguró, sino que lo que él explicó, justamente el secretario, es que no se quiere que el Estado sea el centralizador de la educación, sí que pueda servir como un servicio fundamental para todos los niveles educativos, por ejemplo. Hubo muchos cuestionamientos también en línea de qué es lo que va a pasar con el presupuesto educativo, ¿no? Sabemos que muchas de las universidades o escuelas públicas están denunciando que tienen, con la prórroga del presupuesto del año pasado, una cantidad de dinero disponible solamente hasta abril. Sucede en muchos otros institutos como el CONICET y Romina del Prat, del Partido Obrero, con muchos otros diputados y diputadas, le preguntaron, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Hubo un anticipo del secretario de Educación, que no habían habido muchas respuestas en el sentido, diciendo, bueno, en aquellos casos cuando vemos que el presupuesto se acaba, se van a emitir prórrogas
Hubo un pedido puntual de Germán Martínez, el titular de la bancada Unión por la Patria, diciendo lo ideal sería que presenten cuando esto suceda un nuevo presupuesto para poder coordinarlo desde el propio Congreso de la Nación, pero más probable es que el propio Gobierno Nacional, cuando ve que esté faltando presupuesto, haga las exenciones, digamos, a discrecionalidad. Sí. Pero bueno, hubo ahí unos cruces con la izquierda, algunos chistes. Se escuchó fuera del micrófono en su momento cuando el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espert, que no dialogue con la izquierda. Sí. José Luis Espert, que está teniendo un rol muy protagónico en el plenario de comisiones, si bien es Gabriel Borboroni el que está presidiendo usualmente, en algunos momentos se relevan y Espert tiene mucha presencia. Recordemos que Espert integra un monobloque, pero fue designado especialmente por Javier Milei para ocupar una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados por la confianza que el presidente lo depositó en él. Pero bueno, hubo ahí algunas tensiones a lo largo del debate de lo que fueron en total unos 3 expositores vinculados al área de capital humano, ¿no? Sí, y bueno, justamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la cual es presidente Espert. 2 cuestiones cortitas y fundamentales respecto a educación. Veremos en qué va a quedar el apoyo escolar, que actualmente está cerca de los 17.000 pesos. Hay que ver si en eso hay un cierto incremento o no. Y la otra cuestión puntual de la cual habló el secretario de Educación, y esto me pareció muy importante, es que va a haber una especie de híbrido referido al tema de la presencialidad y lo que tiene que ver con el poder llevar a cabo estudios a través de la casa, lo cual también negó el sistema home school, para que todo sea virtual, pero sí que se va a tratar de estar en un punto medio, entendiendo que, según estudios, la presencialidad hace que la enseñanza sea mucho mejor, por estudios que se hicieron en la cuarentena, y que ese es el fuerte de la educación, pero que al mismo tiempo se pueden adaptar algunas situaciones vinculadas a la virtualidad. Eso está muy bueno también tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta que también al mismo tiempo, más allá de la presencialidad, se van a tomar algunas cuestiones que pueden llegar a ser virtuales. Sí, que de vuelta, abrió lugar a confusiones, hubo muchas críticas respecto al homeschooling en la previa que se tratara del tema. El funcionario se anticipó un poco a esas críticas que venían incluso de sectores del PRO que no están de acuerdo de un sistema que no se aplica en muchos países del mundo. El más claro es los Estados Unidos, que tienen la posibilidad de que los padres impartan las clases a sus propios hijos en las escuelas, pero bueno, argumentó que había sido fruto de un malentendido de la lectura en el cual se había buscado plantear la posibilidad de un sistema híbrido entre la escuela y el hogar. Exacto. Sobre este tema, pero bueno, es un poco como están avanzando hoy en día las negociaciones en términos de algunos de los artículos del proyecto de ley que genera más disconfort, principalmente en los sectores aliados, me parece. Exacto, pero fue una intervención bastante interesante, aclarando, creo que fue muy clara la presentación del secretario de Educación, marcando también las aclaraciones puntuales en ciertos aspectos de la educación que no fueron solamente preguntas y consultas, sino que además por algún malentendido también merecía su aclaración. Perfecto. Bueno, nuevamente, esto fue el cierre de 3 días agotadores de jornadas de más de 17 horas con la presencia de los funcionarios del gobierno de Javier Milei. Quedaron en stand-by y pareciera ser que no van a terminar presentándose a algunos funcionarios muy importantes como Sandra Petovelo o Luis Caputo, cuya presencia había sido demandado por casi todos los diputados y diputadas de la oposición. Y lo que sí sabemos es que el lunes a las 10 de la mañana va a volver a reunirse el plenario de comisiones con el objetivo de ahora sí escuchar las voces de todos estos colectivos, organizaciones y grupos que son afectados por los más de 600 artículos de la ley, con el objetivo de que haya una instancia en la cual se los pueda escuchar. Lo más probable, todavía se está terminando de definir el listado, la mayoría de ellos ya se estuvo reuniendo en privado con algunos de los diputados de la oposición,
Es probable que muchos sean por Zoom, porque son representantes de cámaras empresariales, algunas o provincias del norte, así que no pueden viajar. Recordemos que esto ya lo vimos en su momento cuando se discutió la ley de alquileres, que se abrió la posibilidad para que se pudieran escuchar muchas voces, se pudiera hacer a través del Zoom, no así para el caso de los funcionarios, que se fue con mucha insistencia de que estuvieran en persona. Pero bueno, va a ser un debate seguramente muy enriquecedor y a ver cuál es la respuesta de Libertad Avanza respecto de algunos de los cuestionamientos que ya anticipan de la oposición va a haber. Sí, y también cómo se va a formar esa lista, porque por lo general suele hacerse por provincias, a veces por bloques, y hay que ver en este caso cuál va a ser el criterio para la convocatoria de estas organizaciones no gubernamentales que van a estar reunidas con los diputados. Por lo menos no se espera más presencia de funcionarios, más que los propios diputados. Esto será a las 10 de la mañana, como bien vos dijiste, el lunes, ya comenzando con este nuevo organigrama que se pidió inclusive en los micrófonos de las comisiones o en algunas entrevistas que hemos realizado aquí, donde se decía, bueno, ¿por qué no se puede elaborar de lunes a viernes? ¿Por qué no se puede trabajar de esta manera? Bueno, ya empezaremos con este tratamiento el lunes. Recordemos en la misma sala 2 del anexo C, donde se desarrollaron esta semana las 3 reuniones. Sí, y después la puerta abierta a la posibilidad de un dictamen en la misma semana es lo que se va a estar seguramente conversando en los próximos días. Pero bueno, eso es todo por hoy. Gracias, Gonza. Un placer, María. Y seguiremos acá en Diputados TV.